Filosofía, Arte y Tecnología, episodio 21. Hola, me alegra que estés aquí, en el episodio número 21 de Filosofía, Arte y Tecnología. Yo soy Eliquia y el día de hoy platicaremos con Gabriel Escalante acerca del arte público y la curaduría contemporánea. En el episodio pasado platicamos con Agustín Molina, gestor cultural de Texcoco, quien radica actualmente en Playa del Carmen, Quintana Roo, quien señaló la importancia de incluir a las comunidades considerando la opinión, gustos y las necesidades del público, al cual se dirigen las actividades culturales. Hasta el momento, a partir de lo que nos han platicado los tres invitados anteriores, hemos podido identificar que los tres coinciden sobre la importancia de tomar en cuenta al público a través de charlas con los miembros de las comunidades, estudios de público a través de encuestas, como las que se suelen realizar en los museos, pero también se sugiere la pertinencia de realizar las actividades fuera de los recintos tradicionales para llevar las actividades al espacio público. Y justo el día de hoy nos acompaña Gabriel Escalante para platicarnos acerca de la curaduría contemporánea y el arte público. Hola, bienvenido, ¿te gustaría presentarte? Gracias por la invitación, Marisol. Mi nombre es Gabriel Escalante. Soy artista visual y curador con base en la Ciudad de México. Yo estudié cine hace algunos años en el CCC. Quizá es la influencia mayor que tengo actualmente en mi práctica curatorial. Yo realmente me alejé de la producción fílmica muy poquito después de haber salido de la carrera, pero me parece que es el parteaguas de todas mis inquietudes audiovisuales. Tuve la oportunidad de irme a Europa a vivir con unos amigos y a trabajar también a principios de los años del 2000. Tuve la fortuna de trabajar en el Tate Modern porque estaba en el momento y en el espacio adecuado. Un gerente del restaurante me logró introducir al museo como guía. A partir de ese momento yo no pensé que tendría mucho futuro en el arte en ese punto. Sin embargo, pues toda mi energía y todo mi tiempo se volcó a aprenderme guiones de exhibiciones que estaban en el Tate Modern, que digamos es quizá uno de los museos más importantes del mundo en exhibiciones de arte contemporáneo. Y pues para mí fue una formación fantástica porque pues pude conocer a todos los artistas que estaban exhibiendo en ese momento, y no solamente en ese museo, sino en muchas de las galerías que en ese momento era como el momento más álgido del arte contemporáneo. Serían cosas en la calle, en basements, te tenías que abrir una cloaca y te metías y resulta que había una exposición adentro. Entonces todo ese mundo que me pareció fascinante me empezó a envolver de manera involuntaria, pero fue un crecimiento a nivel visual muy importante que me ayudaría a entender los lenguajes del arte contemporáneo una vez que regresé a México y que empecé a trabajar con colectivos de artistas. Una vez que regresé empezamos a hacer arte público, justamente en tianguis, en donde fuera, en pasos a desnivel, en el metro, a experimentar todo tipo de posibilidades de producción artística de manera colectiva. En relación a todo lo que te platiqué antes, pues bueno, eso me llevó eventualmente a tener la posibilidad de trabajar con artistas como Damián Ortega o en galerías, donde pues empecé a practicar, a montar arte en el espacio y que eventualmente pues me llevó a trabajar en el 2013 en el Museo Experimental El Eco, que es un museo de la UNAM. Claro, el Museo Experimental El Eco es un museo bastante interesante y que de alguna manera me parece a mí que es un museo sui generis, ya que pues el edificio mismo, la arquitectura, es una obra de arte que a su vez contiene otras manifestaciones artísticas y que además surge en un contexto bastante particular en la historia de México, donde pues comenzaban a gestarse las nuevas manifestaciones artísticas a mediados de la década del siglo XX. Surgían ya tendencias como todas las de la generación de la ruptura, y precisamente ahí es donde podemos encontrar esta propuesta arquitectónica de Matías Geritz, que además es sumamente interesante porque pues de entrada no es un arquitecto en sí, y que de alguna manera pues también eso hace que tenga esta particularidad y esta infraestructura. Matías Geritz conoce casi a principios de los años 50 en una cena un promotor cultural y
digamos, por así decirlo, un mecenas de la época que se llamaba Daniel Montt. Daniel Montt era un señor que tenía bares y restaurantes en la Ciudad de México. Era un giro que tenía y que, bueno, pues le daba muchos réditos económicos. Sin embargo, tenía una sensibilidad muy grande hacia las artes y hacia esa escena de la que te hablo, ¿no? Sobre todo como esta generación como de La Ruptura, Fernando García Ponce, bueno, un sinfín de artistas. En esta escena se le acerca a Matías Geritz, Daniel Montt, y le comenta que recientemente había adquirido un predio en la colonia San Rafael, llamada también, antes de que se llamara la colonia San Rafael, se llamaba la colonia de los arquitectos, casualmente. Le dice, acabo de comprar un predio que está en la calle Sullivan, me encantaría que usted hiciera algo ahí, que construyera algo. Él sabía que había dado clases en la carrera de arquitectura en Guadalajara, y sin embargo Geritz no le llama mucho la atención la idea y le dice, bueno, pues es que a mí me halaga mucho que me considere como para un proyecto con su inversión, pero yo no soy arquitecto. Y Daniel Montt le contesta, justamente por eso quiero que haga algo usted ahí, como digamos apostando a su sensibilidad artística, dándole toda la libertad creativa para realizar lo que él quisiera en ese terreno. Lo convence, va del terreno, se avienta a hacer quizá uno de sus proyectos más importantes y que lo definiría después como un artista muy influyente en la historia del arte mexicano, y desarrolla el Museo Experimental de México. ¿Qué es esto? Pues esencialmente es un ejercicio arquitectónico y plástico donde sin un plano arquitectónico de por medio, simplemente un dibujo hecho de manera cenital, traza las paredes y los elementos que conjugarían un lenguaje que él definiría como arquitectura emocional. Un espacio que se va descubriendo, que tiene misterio, que vas poco a poco conociendo mientras te adentras en él, te pierdes y te dejas envolver por este espacio. Claro, yo le daría un poco también el crédito a Barragán de haber, digamos, tenían mucha confianza uno en el otro. Entonces siento que es el resultado de las pláticas de estos dos creadores, donde Geritz tiene esta oportunidad de realmente bajar esta cuestión como arquitectónica, que resulta en un ejercicio muy interesante, plásticamente y arquitectónicamente hablando. No solamente acuña la cuestión de la arquitectura emocional, sino que dice que el lugar es una escultura habitable. ¿Qué quiere decir esto? Pues si es una escultura habitable, quiere decir que el edificio es arte y arquitectura al mismo tiempo. O sea, es las dos cosas. El Museo del Eco es un ejemplo único que compagina las dos cosas al mismo tiempo, al mismo nivel. No es ni más ni menos, no es ni más arquitectura ni más arte, las dos cosas. Entonces, en ese sentido, creo que el Eco, sí, como bien llamas, es un espacio sui generis, derivado, digamos, de toda esta historia que trae detrás y del peso artístico que está en él. Entonces, no es un espacio muy grande, o sea, relativamente es pequeño, donde hay dos columnas que se parecen mucho, digamos, a lo que deberían ser las torres de satélite, propuso Geritz y que construyó junto con Luis Barragán. Hay dos gestos parecidos en este lugar, pero bueno, la autoría es absolutamente de Geritz, y esto lo hizo en el 53, y no solamente lo pensó como un espacio expositivo para las artes, no solo visuales, sino también escénicas, donde incluyeran cuestiones como de cine, baile, música. Inclusive en la estructura del edificio diseñó un bar, que para mí es uno de los gestos más interesantes del lugar, porque a nivel conceptual era súper vanguardista que hubiera un bar en un museo. Esto derivado de los giros que tenía Daniel Montt. O sea, él pensaba que de alguna manera incluir un poco de los giros que le daban dinero a Daniel Montt podría venirle bien al museo. Entonces fue uno de los primeros museos que tenía un bar dentro del museo y era parte de la estructura arquitectónica del museo. O sea, no era un apéndice, era parte de tan importante que en ese bar inclusive hubo una pieza de Carlos Mérida que se perdió con el tiempo, y había varias intervenciones de varios artistas de la época que él invitó a decorar el museo. Inicialmente había un mural de Henry Moore, que no había hecho Henry Moore, pero que dejó los dibujos y que un maestro después ejecutó. Y claro, en el patio estaba la famosa Serpiente del Eco, que es una escultura muy moderna, muy gestual, de metal, que era algo que estaba específicamente pensado para el patio del Eco, que después desapareció. No se sabe exactamente qué pasó con esa pieza. Hay una réplica en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, una serpiente,
parece una M de color negro, y luego hay una réplica también de la misma en el Parque Fundidora en Monterrey. Esas características formales y conceptuales del edificio dan pauta a que tenga una vocación inicial de un museo experimental. Es decir, todas las posibilidades de creación de la época podían entrar ahí, como desde un ballet artístico, alguna proyección de cine, alguna intervención, etc. Extrañamente, Daniel Montt muere casi inmediatamente después de que se concluye la construcción del edificio. Prácticamente el ECO queda en abandono 40 años, se cierra, estuvo fugazmente abierto como restaurante, fue también como parte del currículum del edificio, fue restaurante, fue el primer bar gay de la Ciudad de México. Era un lugar muy íntimo, y ese bar del que te hablé antes era el lugar donde se reunían muchos personajes de la comunidad gay, que en ese momento pues no era tan abiertamente aceptado, ¿no?, en una sociedad tan tradicionalista como la mexicana, que no ha cambiado tanto, ¿verdad? Pero bueno, en los años 50 pues era todavía una especie de tabú. Entonces, de alguna manera, seguía teniendo un cierto dejo de vanguardia el lugar, sin proponérselo mucho, o más bien proponiéndoselo mucho, pero sin pensar que iba a tener esos giros. Entonces, regresando a la cuestión que estuvo cerrado tantos años, lo toma en los años 70, finales de los años 70, 80, un grupo que se llamaba Cleta, que era un grupo de experimentación teatral. Toma el edificio que estaba en abandono, es decir, lo toma como una especie de squat y lo utilizan como un foro para hacer obras de teatro, llamado por ellos mismos el Foro Isabelino. Entonces, este espacio mostraba obras de teatro de manera informal, pero ese fue, digamos, el destino que tuvo este edificio, hasta que en el año 2004, prácticamente en ruinas el edificio, estuvo a punto de que lo tiraran para hacer un estacionamiento. En ese lapso de tiempo llega a oídos la UNAM esta situación donde el único vestigio arquitectónico, por así decirlo, de Matías Geritz, aparte de las torres de satélite, pero digamos que eso es en colaboración con Barragán, pero el proyecto realmente es de Geritz. Cabe mencionar que realmente fue idea de Geritz. La idea de hacer esas torres fue de Geritz, no de Barragán. Barragán las construyó. Era el ECO. Entonces corre con la suerte de que la UNAM muestre el interés de rescatar el inmueble, de salvarlo de ese funesto destino, y lo compra y lo revitaliza. Es decir, lo remodela como era originalmente el edificio, con los colores originales, con el piso de madera, con el bar que existía, dándole, digamos, una nueva oportunidad de existencia, como inicialmente tuvo la vocación de museo experimental. Así abre sus puertas el ECO en el 2004 nuevamente como museo universitario, recibiendo propuestas de arte contemporáneo de toda índole. Cuestiones pictóricas, de video, fotográficas, de performance, de happenings. Y bueno, ha tenido varias gestiones hasta el momento. Desde el 2004 hasta esta época han estado 3 directores distintos. El primero fue Guillermo Santamarina, que es un personaje fundamental de la escena del arte contemporáneo mexicano, un curador quizá para mí de los más influyentes, y personalmente para mí mi influencia más importante curatorialmente hablando. Después fue Tobías Ostrander, y actualmente está Paola Santoscoy como directora del museo. Entonces, las características más importantes, diría yo, para los proyectos que se presentan ahí, es el diálogo con este edificio. Es decir, no podemos evadir o evitar el peso de toda la narrativa que te acabo de dar de la historia del inmueble y no ponerla en juego. Entonces, principalmente se hacen proyectos específicos para el espacio, que abren diálogos con la arquitectura del lugar, con su historia, digamos, los personajes que han transitado por él, con toda la libertad creativa que los artistas puedan tener en este espacio. Pues siempre es un reto, y no es fácil evadir esa historia que te acabo de decir y que no sea como parte influyente de tu proyecto. Me parece genial, porque además hablas de un contexto en el cual pues la vida cultural de México estaba cambiando. Estaba ya como todavía este remanente del muralismo, pero ya había artistas que estaban buscando generar un arte distinto, con miras más cosmopolitas. Entonces me parece muy interesante la presencia de Geritz, porque trae parte de la esencia de las vanguardias, ¿no?, en Europa, y que precisamente pues se condensan a partir de la arquitectura. Y en este sentido yo quiero preguntarte,
ahora que nos has contado sobre tu labor como curador, ¿cuáles serían entonces los retos? Ya mencionabas que una de ellas es contemplar el espacio para que lo que haya ahí exhibido entre en una relación con el espacio, pero también mencionas que lo que es la oferta que hay ahí pertenece precisamente a la vertiente contemporánea, y entonces digamos, ¿cuál es el reto al cual tú te has enfrentado para desarrollar proyectos en este espacio? Creo que, bueno, yo he corrido con mucha suerte, no me he enfrentado a problemas, digamos, de gestión curatorial con los artistas. Lo menciono porque, bueno, sabemos y es claro que hay una generación o una corriente relacionada con la pintura que quiere a los curadores, es una realidad, todo eso es verdad. O sea, dicen, bueno, ¿para qué nos sirve un curador, no? Si yo soy suficientemente bueno como pintor o como artista, no necesito que nadie me dé el visto bueno para presentar mi trabajo en el museo. Y yo creo que ese enfoque ha permeado muchísimo el pensamiento de otros artistas que no se sienten incluidos dentro de las agendas culturales o artísticas de los museos. Y siento que por eso hay una animadversión hacia la figura curatorial. Sin embargo, yo quisiera decir que el curador es un cómplice que te acompaña, que pugna por tu trabajo y que busca los mismos objetivos que tú buscas como artista, y que de alguna manera ayuda a facilitar que las cosas se den y se realicen en un espacio, no solamente que se ordene el trabajo en un espacio específico, sino que además todo el camino, todo el recorrido de un artista para llegar a un espacio tenga un cómplice, alguien que articule, alguien con el que dialogues y con el que tengas un pimponeo y tengas una mejor forma de editar tu trabajo. Porque yo, por ejemplo, esto que me preguntas de qué problema, yo, por ejemplo, siempre veo que los artistas, cuando reciben una invitación a exponer, están haciendo cosas interesantes o porque tienen una trayectoria relevante o porque están haciendo un proyecto que viene mucho al caso, no se editan bien. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el artista tiene tantas cosas en la cabeza y tantas ideas y a veces mucha producción que quieren meter todo. Eso yo lo veo muchísimo. Es como, bueno, es que ya esta serie, más los dibujos, más el video, más una acción. Entonces, no es que esté mal. Es decir, yo creo que a la audiencia hay que darle una cantidad de insumos suficientes pero equilibrado, no una sobreoferta. Y siento que los curadores ayudan mucho a que los artistas se editen a sí mismos, es decir, les dan una especie de consejo y guía para que el trabajo no se desborde en la sala. Entonces pienso que un buen curador te ayuda a generar un balance de tu trabajo en el espacio, que no necesariamente se mete en tu forma de producción, sino simplemente es un editor del trabajo y presenta lo que a su sensibilidad le parece lo más relevante y coherente en relación a todo lo que se va a mostrar. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la figura del curador tiene esa vocación de la complicidad y de alguien que facilita, que debería de facilitar, pero que también puede caer en el exceso del poder. No debería ser un tabú decirlo. O sea, hay curadores que ejerzan su poder en el sentido de que pues limitan las posibilidades de los artistas si tú no estás en su mira. Entonces también es una cuestión peligrosa que los curadores reciban tanto poder o tanta carga de decisión para los espacios museísticos o los espacios expositivos, porque entonces sí se vuelven mafias, ¿no? O se vuelven grupúsculos donde si tú no estás en la vida del curador o no te lo granjeas en las cenas o en las inauguraciones, porque lo estoy diciendo así como es, no estás en la vista de ellos. Entonces me parece que también no debería de ser. O sea, creo que los mejores artistas no necesariamente están exponiendo en los espacios, y eso tiene que ver con los que mandan en los espacios, que son los curadores a veces, ¿no? O los directores, que son los curadores también. Aprovecho este espacio donde no hay ningún tipo de restricción moral, te hablo con toda la verdad. O sea, es que sí debe haber un equilibrio, ni despreciar tanto la práctica, ni darle todo el poder, ni darle todo el precio cultural, porque entonces sí creo que entonces por eso empezamos a ver los mismos artistas siempre, empezamos a ver los mismos proyectos en los museos, se pasan en los museos, como si no fuera suficiente la producción que hay en México. Digamos, si tenemos un producto exportable en México
que está al nivel de competitividad internacional, así como los japoneses tienen la comida, los brasileños la música, en México es la cultura. O sea, México es uno de los países que exporta más cultura al mundo. Entonces, si tenemos una posibilidad de competir a nivel internacional con cualquiera, es en la cultura. Entonces, si el medio cultural no es consciente de estos vicios de los que estoy hablando, pues estamos condenados a repetir nuestra historia una y otra vez, y donde los artistas se frustran por no estar en los museos, porque, insisto, puedes decir, ¿por qué no soy suficientemente bueno para estar ahí? Pues sí, yo creo que muchos sí lo merecen. Sin embargo, ese intermediario, que es el curador, autor de arte, que puede ser las dos cosas, tiene que tener la sensibilidad de acoger un tiempo y espacio específico para los artistas. Es decir, todos los artistas tienen un momento y un espacio. Entonces, yo creo fielmente que la curaduría sí es importante, sí funciona dentro del marco cultural y artístico. Dentro de las artes visuales es una figura que ya y que hay que aprovecharla, pero bueno, claro que cae en estos vicios de los que estoy hablando, me parece importante mencionar. Creo que los artistas no deben de dejar su producción completamente, porque para eso estamos los curadores, para saber, el artista sabe mucho de lo que él hace, pero los curadores saben mucho de lo que hacen todos los artistas. Entonces, debe ser un facilitador de las cosas, no un agente conspiracional, sino un agente que haga que las cosas fluyan. Este espacio es un centro dedicado 100% a las artes visuales contemporáneas, y no tenerle miedo a eso, a esa palabra, ni a las nuevas formas, porque al final del día, cuando tú visitas un museo, tú sabes si te gusta o no. Si no te gusta, punto, ya, yo no te voy a convencer, pero quitémosle el estigma al museo de que es algo relacionado con la academia. Es decir, yo siempre creo que los niños que los llevan, los jóvenes que llevan al museo, pues claro, lo relacionas con la escuela, algo que tiene que ver con la tarea. Y los museos no están simplemente relacionados con eso, o sea, también son espacios con los que te diviertes, con los que no solamente vas a apuntar lo que está en la ficha, sino que es un espacio que te abstrae de la calle y que te pone en juego con tu sensibilidad y con tus emociones, y que te debes de dejar golpear por lo que está en la sala de exhibición. Y ya una vez que sales, que es algo que yo considero que sí, Gabriel Orozco tiene mucha razón, el arte sucede una vez que sales del museo, una vez que recibiste toda esa información y toda esa experiencia. Realmente el arte sucede una vez que pisas la calle, porque entonces ya construyes la historia de lo que acabas de ver en tu mente, y entonces ahí vienen, digamos, los cambios o los impactos a nivel mental y espiritual de lo que el arte realmente puede ser, o sea, para lo que es, para que toque las fibras del que lo ve y el que se deja seducir por él. Entonces, eso, tenía muchas ganas de mencionar eso en tu programa, a todos docentes, académicos, que tienen mucha relación con este tema del que estamos hablando, pugnen porque las escuelas o los alumnos no relacionan el museo como un centro aburrido y muerto que tiene que ver con la tarea de la escuela. Son lugares que nos dan otro tipo de experiencias que pueden ser tan divertidas como ir al cine. Me gusta mucho todo esto que comentas, porque de alguna forma pues también era parte de las pretensiones vanguardistas, ¿no? El vincular el arte con la vida, no con la academia, sino que el arte precisamente sea como este mecanismo que te hace salir de la rutina, como esa sorpresa que te ayuda a reflexionar, a pensar otras situaciones, a ver la vida de una manera distinta. Y me parece que precisamente esta idea que tú mencionas ahora se relaciona mucho con las prácticas del arte público, que también implica la posibilidad de salir de los museos, salir a los espacios y convivir con otro tipo de personas y ofrecer otro tipo de experiencias. He estado trabajando un poco o mucho sobre esto que estás mencionando, como de regresar las propuestas artísticas al espacio público. Claro, evidentemente todo esto que hemos vivido en los últimos años con el SARS-CoV-19, digamos, fue un parteaguas para plantear un proyecto que venimos desarrollando desde el punto más álgido de la pandemia en la Ciudad de México, que fue este proyecto llamado Somos Aunque Nos Olviden, que consiste en una serie de proyecciones en el espacio público, en edificios o monumentos de arquitectura moderna. Esto fue con la intención de presentar videoarte en espacios donde la gente no tuviera que congregarse de manera masiva. Es decir, el primer proyecto que hicimos fue en un edificio de Mario, en la plaza, que
era circundada por 4 edificios habitacionales muy altos y donde una de las paredes de estos edificios nos funcionó como pantalla expositiva. Entonces la gente podía salir a sus balcones y desde la ventana de sus departamentos podían ver programas de arte en video con audio, porque poníamos un cañón en medio de la plaza y proyectábamos muy arriba del muro y con un audio muy envolvente en la plaza. Entonces la gente salía a sus ventanas y abría sus balcones y desde ahí podía ver videos de Miguel Calderón, de Pablo Vargas Lugo, de artistas internacionales como Christian Jankowski. Bueno, hemos trabajado con muchos artistas que ya ahorita más adelante te mencionaré, pero esa vocación fue realmente importante, no solamente como a nivel curatorial, sino también como a nivel social, porque realmente no lo hicimos con la intención como de obtener ningún tipo como de patrocinio económico, ni mucho menos, simplemente lo hicimos como una acción social y ahora es una iniciativa social del 100%, donde productos de arte muy conocidos a nivel internacional lleguen a públicos no necesariamente relacionados con el arte contemporáneo. Es decir, más bien nuestro perfil de audiencia para este proyecto es, o sea, gente que no tiene que ver con el arte contemporáneo, ¿no? Nuestra intención es que se acerquen, digamos, a ese mundo de una manera sencilla e involuntaria, ¿no? Porque de alguna manera es un público cautivo, ¿no? Digo, ellos deciden si salían a la ventana o no, pero corríamos el rumor de que iba a estar estas proyecciones y así se ha venido desarrollando. Hasta el momento hemos hecho ya varias versiones de este programa. No solamente lo hicimos en Tlatelolco, sino también lo hemos hecho en Guatemala, por ejemplo, o en Mérida. Ahora te comentaba que lo íbamos a hacer en Monterrey, en la Torre de Barragán, en la Concha Acústica de Manuel Amávili, en Mérida. Y bueno, tiene su propia agenda este proyecto, esta iniciativa social que se llama Somos Aunque Nos Olviden, que la pueden buscar en Instagram con ese nombre, y donde pueden ver todos los programas que se han proyectado, que realizo junto con un artista y curador que se llama Eder Castillo, y invitamos siempre a 2 curadores del lugar en donde se hace. Entonces siempre hay 4 programas de video donde han participado artistas quizá de los más conocidos del mundo, como Pierre Wig, Mónica Bombicini, ya me había mencionado Christian Jankowski, pero también Kerry Pin Evans, Yael Bartana, Naufus Ramírez Figueroa, el propio Damián Ortega, Miguel Calderón, Pablo Vargas Lugo, Los Carpinteros. Bueno, muchísimos artistas con ese perfil, digamos, bastante mainstream, pero también incluyendo artistas jóvenes que tienen proyectos en ciernes, pero bueno, estrictamente el lenguaje de este proyecto es el videoarte. Excelente, bueno, veo que has manejado un programa bastante completo y con artistas de bastante renombre, pero en este sentido, ¿tú qué opinas? ¿Cuál sería, digamos, que la complejidad por parte del público para recibir este tipo de manifestaciones? Específicamente me refiero al videoarte. Bueno, tú lo sabes bien, digamos, para mí el tema principal es el tiempo. Cuando tú vas a un museo, tú puedes ver una escultura, te gusta o no, si te gusta te quedas 2-3 minutos a verla, la disfrutas, te sientas, inclusive un cuadro, ¿no? Digo, tal vez un cuadro te puedes quedar más tiempo, ves distintos aspectos formales de la pieza, etcétera, pero digamos, el video tiene esta cuestión también mucho relacionada con la televisión, que es generalmente cómo se presenta, a veces son proyecciones, a veces una pantalla, a muro, a veces es un momento chiquitito, a veces es solo cuarto para ella, pero la cuestión tiempo es una cuestión que limita las posibilidades de recepción del medio. Es decir, es difícil que una audiencia que va circunstancialmente a un museo se tome más de 5 minutos para ver una pieza. Entonces, pienso que es la limitante más importante con este medio, que es, pues la gente no le dedica, no porque no pueda, simplemente porque es una cuestión de atención, no le dedica más de 3 o 2 o 3 minutos a un video. Entonces hay piezas muy interesantes donde, digamos, se plantea un inicio, un desarrollo, un plot point, por así decirlo, o es el registro de una acción, o el registro de un performance, o un pequeño gesto artístico registrado en video. Pero bueno, la limitante del tiempo creo que es algo que afecta al medio en su presentación, donde quizá el círculo no se cierra del todo porque la audiencia no se queda a consumirlo completamente. Pero por otro lado, tiene esta practicidad de desplazamiento, es decir, no es tan difícil como desmontar un cuadro de un lugar y llevarlo a otra sala y todo
proceso administrativo de seguros para que otra gente pueda ver un Rembrandt en otro lugar, pues es una pesadilla administrativa sacar un cuadro de esas características y llevarlo a otro museo. Sin embargo, el video sí tiene esta posibilidad de traslado y de no correr el riesgo de fractura o de que se pierda. En ese sentido es un medio muy noble, ¿no? Porque por los artistas que te menciono, pueden fácilmente llegar a audiencias que antes no llegaban, ¿no? No solamente se limita a Nueva York, o sea, de pronto podemos presentar este proyecto en las afueras de Bolivia y llevar obras de Francis Alice o de Pierre Huyghe a estos lugares donde a lo mejor los nombres no les importan tanto, ¿no? Pero sí lo que sucede a nivel audiovisual. Entonces, en ese sentido, el grueso de mi carrera curatorial tiene que ver con proyectos de videoarte, no solamente este que te menciono, bueno, he hecho otras exhibiciones, no solamente en Guatemala, también en Chile, también en Estados Unidos, en Europa también. El grueso de mi trabajo tiene que ver con presentar videos de artistas, e inclusive he trabajado también con cineastas que tienen piezas de video, como Carlos Reigadas, por ejemplo, que es un cineasta mexicano muy conocido a nivel internacional por su trabajo que ha presentado y que ha ganado cosas en Cannes y en los circuitos más interesantes de cine internacional con su trabajo, que digamos a mucha gente le puede gustar, a mucha gente no. Sin embargo, tiene obras que pueden entrar dentro del circuito artístico. Entonces me gusta mucho hacer ese balance entre artistas, que no solamente su principal medio es el video, sino también con gente que no necesariamente son del medio del arte, sino pues del fílmico, como él o como Diego Quemada Díez, el director de la película La Jaula de Oro. También he hecho varios proyectos con él en el contexto del arte. La verdad es que tienes una trayectoria bastante fascinante y que además pues estás con un medio que quizá apenas comienza a asimilarse, que es el videoarte como tal, y que sí, también creo que conlleva una labor bastante interesante, la de los gestores, los curadores, que es acercarlo al público, brindar otras formas del video que no sea precisamente la narrativa, no sea exclusivamente el contar historias, generar reflexiones a partir de su contemplación. En ese sentido, me gustaría que nos brindaras algún consejo, alguna recomendación para esta nueva generación, estos jóvenes que tienen interés por enrolarse en estas prácticas. ¿Qué les recomendarías tú? Que hagan videos, que digamos el ejemplo más claro, y que justo lo pensaba ayer para tu programa, no es una plataforma con la que yo me relaciono mucho, pero sí a nivel conceptual, es el TikTok. O sea, el TikTok es una plataforma mundial que vino a democratizar la producción audiovisual, ya no solamente de un medio, dentro del medio cultural, sino a nivel social, a nivel global. Cualquiera podemos hacer nuestros videos y podemos subirlos a un lugar donde la gente puede recibirnos o no. Entonces, el grueso de la gente no está teorizando ni pensando estos conceptos de los que estamos hablando, Marisol, pero sin embargo lo hacen de una manera intuitiva, espontánea. Entonces, pongo este ejemplo porque quiero decir que es un medio que sí vino a democratizar las artes visuales. Es decir, el video lo puedes hacer con lo que quieras, ya sea una cámara antigua de VHS, una cámara antigua de Super 8, y digo antigua porque tendrá 20 años, pero pues ahí están, con un celular. La factura que tienen estas cámaras da una posibilidad infinita de producción y de postproducción, porque no solamente es la imagen, sino es todo lo que puede hacer con ella después. Que no le tengamos miedo, que no le tengan miedo a hacer, que no le tengan miedo a equivocarse, no tengamos miedo de producir videos cortos, largos, bien editados, donde nos equivoquemos o no nos equivoquemos o estén mal iluminados, porque simplemente el practicarlo y el volverlo a hacer nos va a hacer mejores, nos va a hacer mejores productores. Y eso nos va a dar como a los curadores mayor posibilidad de encontrar cosas interesantes que compartir. O sea, yo estoy seguro que en TikTok debe haber cosas fascinantes, cosas maravillosas, ¿no? Que el consejo es hagan proyectos, háganlo solos, háganlo con sus cuates y súbanlo en todos los lugares posibles, en el TikTok, en el Instagram. Compartan su mundo, dejen saberle al mundo qué es lo que está pasando. Excelente, pues muchas gracias, agradecemos tu tiempo y vamos a compartir aquí en nuestras redes sociales también tu contacto y las redes de tus otros proyectos que estás realizando, tanto como exposiciones, la parte de videoarte,
como los podcasts también, porque bueno, Gabriel también está incursionando en esta área, entonces también les estaremos compartiendo estos links. Así es que pues muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos tus podescuchas y un abrazo especialmente para ti, Marisol. Gracias por invitarme. Gracias. Chao.